Hola, vamos a continuar nuestro estudio sobre procesos estocásticos, profundizando sobre los dos modelos que describimos en la última parte de nuestro video. Vamos a comenzar entonces con un proceso que se conoce como procesos de medidas móviles. Vamos a ver sus características y cómo podemos utilizarlo después en pronósticos, por ejemplo, de series de tiempo. Entonces, un proceso de medida móvil se puede entender en principio de una mejor manera si comenzamos con solamente algo que se conoce como los procesos de medida móvil de primer orden. ¿En qué consiste esto? Vamos a describir a nuestra serie de tiempo, la vamos a denotar como xt a través de tres componentes. Entonces, vamos a decir que esa serie se compone primero de una constante llamada mu, y le vamos a agregar dos componentes que dependen del ruido blanco que nosotros ya habíamos hablado. Recuerden que el ruido blanco es en sí un proceso estocástico que tiene unas condiciones muy particulares. Entonces, lo vamos a incorporar de dos maneras. De manera contemporánea, teniendo un efecto eh, directo sobre xt. Mire que aquí el coeficiente es 1, o sea que un aumento de ese epsilon t tiene un efecto directo sobre xt. Pero le vamos a agregar por ahora un epsilon adicional rezagado un periodo. Mire que este es contemporáneo y este será xt-1. O sea que vamos a tratar de simular que la serie se ve influenciada por epsilon no solamente de manera contemporánea, sino que tiene un efecto también su rezago. Los rezagos de ese residuo, en este caso de un solo rezago, por eso se llama de primer orden, tiene también un efecto. Pero mire que ese efecto ya no va a ser directo, sino que depende de una constante llamada teta. ¿Sí? Entonces, dependiendo del valor de teta, más adelante vamos a poner unas condiciones sobre eso, vamos a descubrir cuál va a ser el impacto que tiene los residuos de este ruido blanco sobre nuestra serie. Este comportamiento o este modelaje es el que vamos a tratar de describir a partir de saber cuáles son las características que rigen a este tipo de modelo. ¿Sí? A este tipo de modelo se le conocen como procesos de medidas móviles, o en este caso, básicamente, como solamente sigue uno de primer orden, solamente el ruido blanco tiene un rezago, se conoce como un MA1. ¿Sí? Bueno, entonces necesitamos saber cómo se comporta ese proceso a partir de los momentos. Recuerden lo que queremos es, lo que estamos haciendo es tratar de analizar teóricamente el comportamiento de una serie hipotizada, modelada, para que después de manera empírica podamos coger nuestra serie de tiempo con datos reales y tratar de descubrir si nuestra serie de tiempo se adapta a algún tipo de modelo que nosotros vamos a estudiar acá. ¿Sí? En este caso vamos a descubrir si nuestra serie de tiempo se adapta a este tipo de modelo, en este MA1, ¿sí? Dadas las características de este modelo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando sus momentos. ¿Sí? Básicamente solamente necesitamos dos modelos, con estos quedará suficientemente caracterizado el modelo. Entonces, el primer momento se trata de sacar la media del proceso, y básicamente lo que debemos hacer con esta serie es simplemente sacarle su media. Para ello le vamos a sacar valor esperado a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces acá diríamos que el valor esperado de xt, nuestra serie, ¿sí?, es igual al valor esperado de todo el proceso que nosotros estamos modelando. Entonces, esto teóricamente es sacar el valor esperado a mu, xt, teta, epsilon t menos 1. Entonces, miren que por propiedades de los valores esperados, el valor esperado de una sumatoria no es otra cosa que simplemente sacarle el valor esperado a cada término. Entonces vamos a ir haciendo una especie de distributiva acá, sacándole el valor esperado a cada término. Entonces comenzaríamos sacándole el valor esperado a esta mu. Pero como esta mu simplemente es una constante, el valor esperado de una constante es ella misma,
¿sí? Por eso aparece aquí mu. Después continuaríamos y le sacaríamos el valor esperado a este epsilon t. Ahora, el valor de epsilon t, que es este que está acá, ¿sí? Por los supuestos que dijimos anteriormente en los videos anteriores sobre este ruido blanco, estamos suponiendo que este ruido blanco es IID, es idéntica e independientemente distribuido. Una de las características de ese ruido blanco es que su media, como aparece acá, la media es una constante y en este caso es cero, ¿sí? La media del ruido blanco gira alrededor de cero y por lo tanto esto daría cero. Por eso no la van a ver acá, desaparece. Ahora, el siguiente término de este valor esperado es sacarle el valor esperado a esto. Y el valor esperado de esto, por propiedades, es que cuando me meta acá, tendría que sacar la constante. Entonces quedaría el valor teta, valor esperado de epsilon t menos 1, que es lo que ustedes están viendo acá. Pero nuevamente aparece que cuál es la media de este ruido blanco, pero ya no en t, sino en t menos 1. Entonces, la propiedad de los ruidos blancos que habíamos discutido, ¿no?, es que no importa el tiempo donde estemos analizando este ruido blanco, la esperanza de ese ruido blanco siempre será la misma. Y en este caso tiene que dar cero. Por lo tanto, no importa si lo estoy evaluando en t o en t-1, esto siempre da cero. Entonces este término da cero, este da cero. Y finalmente el valor esperado o la media de este proceso MA1 es mu, ¿sí? Lo cual simplemente resulta la media del proceso. Es decir que yo esperaría que estos procesos MA1, si una serie se comportara como este, tendrían que girar alrededor de una constante. Mire que esta mu no necesariamente tiene que ser cero, es cualquier valor y sobre ese valor pues estará girando el proceso. Ahora, ¿qué pasa con la varianza? Miren ustedes que por definición para calcular la varianza lo que tendría que hacer es tomar este proceso, tomar esta parte de la descripción del modelo y restarle la media y elevar eso al cuadrado. Pero al restarle la media, o sea mu, este mu se va con este mu y simplemente me quedaría este pedazo que es lo que tengo acá y lo elevo al cuadrado. A eso le sacaría el valor esperado y esa es la definición de varianza. Ahora, desarrollando este término, sería el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, que es este término que está acá, más el último al cuadrado, que es todo esto que está acá. Y a ese término finalmente le saco el valor esperado. Entonces sería sacarle el valor esperado a esto, que por definición es la varianza del ruido blanco, que sabemos que es sigma cuadrado. Después le saco el valor esperado a este término. Por propiedades del valor esperado, solamente sacarle el valor esperado a este término, ¿sí?, por 2 teta. Pero por las características del ruido blanco, sabemos que está la covarianza entre dos ruidos blancos en diferentes periodos, en t y en t-1, lo cual es 0. ¿Sí? El ruido blanco nos exige que no debe existir correlación entre dos periodos diferentes. Si hacemos lo mismo con este último término, entonces nos vamos a dar cuenta que este término sale el valor esperado y solamente tenía que sacarle valor esperado a esta parte, ¿sí? Pero esto no es otra cosa que la definición de varianza. Y al igual que este término que estaba acá, la varianza debe ser constante, es decir, no importa si estamos en t o en t-1, la varianza es la misma y en este caso vale sigma cuadrado. Entonces sigma cuadrado por teta al cuadrado es lo que tenemos acá. Resolviendo esto, este sería entonces el resultado final de ese proceso. Bueno, ahora seguimos con la autocovarianza. Miren que la autocovarianza, por definición, es simplemente coger una variable aleatoria, en este caso xt, restarle su media y multiplicarla por la otra variable aleatoria. En este caso nuestra variable aleatoria es un rezago. Entonces tenemos xt menos 1, le restamos su media, que vamos a suponer que es la misma, ¿sí? Y tendríamos esta definición al sacarle valor esperado. Esta es la definición de una autocovarianza, ¿sí? Entonces, esa autocovarianza
vamos a desarrollarla. Déjenme ir aquí a un tablero, vamos a desarrollarla. Entonces, miren que lo que tengo acá es, primero tengo que descubrir a qué sería igual el valor rezagado. Entonces tengo aquí, por definición, tengo que xt es igual a una media, ¿sí? Más epsilon t, que es un ruido blanco, más un teta por epsilon t menos 1, el rezago. Ahora, ¿a qué sería igual entonces xt menos 1? Basta con coger esta misma expresión y rezagarla a un periodo. Entonces, como este mu es una constante, no la puedo rezagar, simplemente sería ella misma, más epsilon t, pero rezagada a un periodo sería t-1, epsilon t-1, lo rezago un periodo, y lo mismo voy a hacer con esta. Miren que esta está en t-1, lo rezago un periodo, quedaría entonces teta epsilon t-2. Listo. Con esta expresión ya lo puedo reemplazar acá. Entonces allá cojo este xt. Mire que cuando le resto la media, pues se cancela con la expresión y quedaría finalmente esto que está definido acá. Lo mismo hago con esta expresión que está acá, que fue la que definimos acá. Miren que esta expresión, a restarle la media, ¿sí?, se iría con esta y me queda estos dos términos, y que son los que aparecen acá. Ahora, una vez que los tengo, mire que puedo desarrollarlos al hacer multiplicativa. Yo puedo multiplicar este por este por este y así sucesivamente, y llegaría a esta expresión, ¿sí? Con esta expresión, ahora sí desarrollo a partir del valor esperado. Sabemos que el valor esperado simplemente es la sumatoria de cada uno de los términos. Entonces comenzaría con este. Quiero que noten que este término que está acá simplemente sería el valor esperado entre dos ruidos blancos en diferentes periodos. O sea, la correlación, la covarianza que existen entre esos dos variables. Como hemos dicho que los ruidos blancos se caracterizan en que sus valores, sus covarianzas tienen que ser cero. No existe correlación entre dos ruidos que son de diferentes periodos, por lo tanto esto vale cero, ¿sí? Ahora este término que está acá, déjenme escribirlo acá, sería el valor esperado de teta por epsilon t-2 al cuadrado. ¿A qué es igual esto? Mire que por propiedades de los valores esperados, esta teta, que es una constante, la puedo sacar del valor esperado, quedando entonces en teta, valor esperado de epsilon t-2 al cuadrado. Y este término que está aquí no es otra cosa que la varianza por definición, ¿sí? Entonces, también sabemos que los ruidos blancos, esta variable es ruido blanco, es un término aleatorio, ruido blanco, tiene que ser constante sin importar en qué periodo me encuentre. Es decir, que si estoy en T1, T2, T3, lo que sea, eso siempre va a dar la misma varianza, y esa varianza la hemos descrito como sigma cuadrado. Entonces miren que este término, el valor esperado, resulta una constante llamada sigma cuadrado. Ese sería el resultado entonces de este término que está acá. De ahí en adelante, miren que al sacar valor esperado y aplicar las mismas propiedades, tendría entonces el valor esperado de dos términos, cuyo caso sería una covarianza, y la covarianza no importa en qué periodos estamos hablando, siempre sería 0. Este término sería 0, este término de aquí también sería 0, ¿sí? Entonces todo esto finalmente termina que la primera autocovarianza resulta en este número. Vamos a denotar esa primera autocovarianza como gamma 1. ¿Sí? Entonces miren que gamma 1 por ahora nos dio este resultado. Eliminando ya pues estos ceros, borrándolos de ahí, quedaría que esa autocovarianza sería en esta expresión, ¿sí? Ahora vamos a hacer autocovarianzas de un orden mayor. Miren que aquí simplemente tomé un rezago, entonces comparé xt con un rezago. Pero ¿qué pasa si hago más de un rezago? O sea, rezago 2, 3, etcétera. O sea, para j mayores que 1. Entonces, en principio este término sería el mismo, ¿sí? Y aquí aparecería el mismo término que teníamos aquí arriba, pero necesitaríamos saber a qué sería igual xt menos j, ¿sí? Entonces, déjenme aquí borrar
un poquito esto, ¿sí? Nuevamente partiendo de nuestra ecuación original, ¿sí? Nuestra ecuación original pues es esta. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar xt, pero menos j, que lo voy a rezagar j veces. Entonces, rezago la constante, pues una constante pues es ella misma, no cambia en el tiempo, por definición, más voy a coger este término, pero lo voy a rezagar j veces, entonces sería t menos j, ¿sí? Más, miren que este término que está aquí tendría entonces, así como está definido, sería t menos 1, pero le voy a rezagar otro, un rezago j veces, ¿sí? Mire, para ponerlo un poquito más bonito, este término quedaría entonces epsilon, poniendo primero las letras, t menos j menos 1. Y esa sería la expresión que voy a utilizar. Miren que esa expresión que está aquí, ¿sí? Le resto la media y al restarle la media pues se cancela con esta mu, ¿sí? Y tendría esto que está acá, que es estos dos términos que están precisamente acá, bueno, este que está acá en este caso. Y tendría eso. Ahora, haciendo lo mismo que hicimos con la primera autocovarianza, las autocovarianzas para j mayor que j, entonces aquí simplemente lo vamos a denotar gamma j, ¿sí? Para j mayor que 1, ¿sí? ¿A qué sería igual? Vamos a descubrir que esto va a ser 0. Venga, lo comprobamos. Lo que quiero que se den cuenta es que, claro, al hacer estas operaciones cruzadas, hacer algebraicamente esto, entonces van a encontrar que tendríamos, por ejemplo, solamente lo voy a hacer para un caso, epsilon t por epsilon t menos j, ¿sí? Entonces, al sacarle valor esperado a eso, sabemos que la covarianza entre dos ruidos blancos que están en diferentes momentos y sabemos que eso tiene que ser 0, ¿sí? Por los supuestos del ruido blanco. ¿Sí? Lo mismo si ustedes se dan cuenta, si lo hacen este con esto, también tenemos dos ruidos blancos en diferentes periodos, es 0, estos dos que aquí también están en diferentes periodos es 0 y este con este también es 0, o sea que toda esta expresión al hacer esos valores esperados cruzados, al final van a ser 0. ¿Sí? Entonces podemos definir que gamma j va a ser igual a 0 si j es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, esas serían las autocovarianzas y podemos definirlas de esa manera. Entonces, si ustedes lo quisieran resumir, ¿sí? Las autocovarianzas serían, primero, la varianza. Recuerden que la varianza nos había dado así, ¿sí? La varianza, si ustedes recuerdan, es un caso especial de la autocovarianza. Entonces, esta es la varianza, llamémosla cuando j es igual a 0, ¿sí? Entonces cuando j es igual a 0 nos da que este resultado es 1 más teta al cuadrado, esa sería la varianza, insisto, por todo esto por sigma cuadrado. Entonces, gamma 0, varianza, la primera autocovarianza la llamamos gamma 1, daría este término, y gamma j para j mayores que 1, o sea, para rezagos superiores a 1, o sea, rezago 2, 3, etcétera, siempre de ahí en adelante dará 0, ¿sí? Todos darán 0. Ahora, estas medidas ustedes recordarán que tienen un problema. El problema es que las autocovarianzas tienen un problema de unidades de medición. Entonces, para una mejor interpretación, utilizamos las funciones de autocorrelación. ¿Sí? Las funciones de autocorrelación que por sus siglas en inglés hemos dicho que se llaman ACF. ¿Sí? Las vamos a denotar como ρ. ¿Sí? Entonces, ρj. ¿Sí? Y que las vamos a definir con esta ecuación. Mire, ρj, que serían las funciones de autocorrelación, simplemente es coger nuestras autocovarianzas j y dividirlo sobre la varianza. Ahí lo que estaríamos es así, estandarizando esa medida, y ese ρj es un número que debe estar entre un número entre menos 1 y 1. ¿Sí? De ahí no sale. ¿Sí? Está midiendo, entre otras cosas, la correlación, las correlaciones que existen positivas o negativas entre dos variables. ¿Sí? Entonces, al hacer esa estandarización tenemos una manera más fácil de interpretar los resultados. Entonces, miren que la función de autocorrelación basta con hacer este cálculo. Entonces, miren que si yo calculo ρ 0, cuando vale 0, utilizando esta ecuación, que repito es gamma j
sobre gamma 0, ¿sí? Entonces, si esto vale 0, reemplazando aquí por 0 sería gamma 0 sobre gamma 0, o sea, la varianza sobre ella misma, pues daría 1. Entonces, miren que si yo hiciera un grafiquito, cuando no tengo rezagos, ese valor siempre sería 1. ¿Sí? Siempre sería 1. El gráfico del resultante, esto siempre sería 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero calcular, por ejemplo, ρ1? ¿Sí? En este caso, ρ1 nos dio que es este numerito, porque este sería gamma 1, ¿sí? Entonces sería gamma teta por sigma cuadrado sobre la varianza, que es este término que está aquí arriba, 1 más teta al cuadrado por sigma cuadrado. Entonces, este sigma cuadrado con este sigma cuadrado, entonces finalmente tendría este resultado, ¿sí? Para ρ mayor, pero cuando ρ es, cuando j vale 1, ¿sí? Cuando tenemos un solo rezago. Mire que esta ecuación me va a servir para calcular las funciones de autocorrelación cuando tenemos un único rezago, ¿sí? Y finalmente, para autocorrelaciones más altas, este número se cancelaría porque este gamma j para j mayor que 1, ya habíamos dicho que todo esto da 0, y todo número 0 dividido entre algo siempre da 0, ¿sí? Entonces, en resumen, cuando tenemos un proceso MA1, hemos descubierto que la caracterización de los momentos de ese proceso eh, están descritos por lo siguiente. En primera instancia, un MA1, un proceso de media móvil de orden 1, se caracteriza porque la media siempre será una constante, es decir, el proceso girará alrededor de una constante. En este caso, no necesariamente esa constante tiene que ser cero, ¿sí? Sino puede ser cualquier número, es una constante que toma cualquier valor, por lo tanto, pero lo importante es que la media siempre debe girar alrededor de esa constante, ¿sí? Su varianza, descubrimos que es una constante también, no depende del tiempo, mire que esto no depende del tiempo, será una constante sin importar dónde, en qué periodo estaremos, y está regida por esta ecuación que está acá, ¿sí? Y finalmente las autocovarianzas. Las autocovarianzas, miren que eh, dependen de cuántos rezagos tengamos. Si el rezago es solamente uno, tampoco depende del tiempo, es un valor determinado por teta y sigma cuadrado. Eh, esa, ese valor existe y es diferente de cero, pero si tomamos rezagos superiores a 1, ¿sí? Rezago 2, 3, 4, etcétera, todos esos rezagos deben ser cero, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que digo es que un proceso de media móvil de orden 1 no depende del tiempo, ¿sí? Y cuando estas condiciones se cumplen, diremos que ese proceso está regido eh, por estas características, y recuerden que para el cálculo de cada uno de estos momentos fue necesario imponer restricciones sobre el ruido blanco, ¿sí? Sobre el componente aleatorio que es ruido blanco, y de acuerdo a ello, si se cumplen estas características, diremos que ese proceso M1 es por definición débilmente estacionario. Estamos cumpliendo esas características que nosotros veíamos en un video anterior, estamos cumpliendo con las características de la definición de estacionalidad, pero desde la condición débil, en el cual la media es constante, la varianza y la covarianza no deben depender del tiempo, y en esta condición un MA1 cumple esas características y por lo tanto será estacionario. Ahora, como ejemplo, supongamos que tenemos dos series, ¿sí? Que están descritas acá. Vamos a suponer que yo las genero por un proceso de simulación. Voy al computador, simulo los datos, simulo un proceso de ruidos blancos que cumplan con las características que ya conocemos, ¿sí? Y además supongo que mu es cero, simplemente como una facilidad del análisis. Y estas serían dos series que voy a analizar. Entonces miren que
cuando yo cojo esta serie número uno y la grafico por la simulación que les digo que se hace en el computador, me da, esta sería la serie original. Y si hago lo mismo con otra serie, ¿sí? Que miren que es la misma, solamente que este 0,8 sería el teta que hemos estado analizando, ¿sí? En este caso sería negativo, ¿sí? Esta sería la serie que genera ese proceso. Ahora, nosotros aquí ya sabemos, por la manera en que lo generamos, que eso es un proceso de media móvil 1, de orden 1, ya lo sabemos. Pero suponga que usted no sabe eso, ¿sí? Entonces, pero si quisiera saber su serie, a qué proceso pertenece, ¿sí? ¿Qué es lo que está generando esos datos? Entonces, la manera de hacerlo y lo que resume todo lo que hemos hecho hasta el momento son las funciones de autocorrelación. Las funciones de autocorrelación le van a decir de qué tipo se trata cuando estamos hablando de un proceso de media móvil. Entonces, miren que si grafico de esta serie, ¿sí? Su función de autocorrelación, siempre va a descubrir, como vimos, que cuando no hay rezagos, la función de autocorrelación da 1. ¿Sí? Porque ya dijimos que la función de autocorrelación definida como ρ, ese ρ 0 sería gamma 0 sobre gamma 0, daría 1, siempre va a dar 1. ¿Sí? Mire que para la otra serie haciendo lo mismo, cuando no hay rezago siempre va a dar 1 en ambos casos. Para el primer rezago, si llega a ser un proceso MA, siempre toma un valor que es diferente de 0. Mire, existe, es un valor aquí, siempre va a existir un valor. Esta lineecita que está acá es el valor particular, ¿sí? Para el primer rezago. Y de ahí en adelante tiene que ser 0, ¿sí? Desaparecen los rezagos. En estas gráficas generalmente ustedes van a ver unas bandas, en este caso unas bandas azules punteadas. Eso es lo que nos está dando son los intervalos de confianza. Y con esos intervalos de confianza sabremos si los valores que aparecen acá son 0 o diferentes de 0. ¿Sí? Si están dentro de esa banda azul, quiere decir que son ceros, estadísticamente son ceros, y los que aparezcan fuera de la banda, en los niveles de confianza, son diferentes de 0. Entonces miren que el rezago número 1 se sale de la banda y por lo tanto es significativo estadísticamente y podemos decir que existe, que ya sabíamos de todo el proceso que hemos venido haciendo para el caso de la primera serie, y en la segunda serie aparece exactamente lo mismo. De ahí en adelante todos los valores que aparecen están dentro de esa banda y por lo tanto podemos considerarlos como 0. ¿Sí? Esta es la manera en que podríamos valorar si una serie pertenece o no a un proceso MA1. Antes de continuar, es importante hacer revisión de un concepto importante para los procesos MA. Este concepto se conoce como invertibilidad. Entonces, supongamos que nosotros tenemos nuestro proceso como lo habíamos definido y para simplemente facilidad algebraica vamos a suponer que μ es 0, sin perder generalidad en este caso. Entonces nuestro proceso MA1 quedaría de la siguiente manera, definido como a través de los dos ruidos blancos, ¿sí? Y esto lo podríamos redefinir a partir de la utilización de operadores de rezago. Un operador de rezago funciona de la siguiente manera. Supongamos que nosotros tenemos nuestra variable xt, ¿sí? Si yo multiplico ese operador de rezago, que lo voy a llamar L, lo que hace este operador de rezago es simplemente rezagar esta variable un periodo. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos xt menos 1, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo xt nuevamente y utilizo el operador de rezagos, pero dos periodos, que lo denotaríamos así, simplemente lo que haría este operador es rezagar esta variable tantas veces como opera. Y así sucesivamente, digamos, seguiría funcionando hasta xq, dependiendo de los rezagos que yo quiera. Bueno, entonces nuestro proceso, que por ahora, digamos, luce así. Entonces acá tendríamos epsilon más teta por epsilon t menos 1. Suponiendo que μ es 0, entonces lo podríamos expresar de la siguiente manera. Una forma alternativa de expresarlo es a través de un operador de rezago. Este operador de rezago funciona así. Si yo expreso
este MA a través de operadores de rezago se vería así. Miren que si ustedes rompen esto, ¿sí? Tendría esta expresión que está aquí arriba. Porque epsilon por 1 tendría este ruido blanco que está acá, y este por este regresaría a esta expresión. Entonces esta es una manera alternativa de expresar un MA 1, pero a través de operadores de rezago. Bueno, esto lo voy a hacer para lo siguiente. Mire que si yo despejara de aquí este epsilon t, entonces yo podría pasar al otro lado esta expresión, y tendría lo siguiente. Tendría que esto es igual a 1 sobre 1 más teta por L multiplicado por xt. Ahora, esto que está acá, este elemento que está acá, es una progresión geométrica. Yo puedo demostrar que eso es una progresión geométrica. Si ustedes recuerdan de sus cursos básicos de matemáticas, si yo tengo una expresión como esta, 1 más z más z al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta el infinito, si yo sigo esta progresión hasta el infinito, esta progresión uno puede demostrar que tendería a 1 sobre 1 menos z, ¿sí? Siempre y cuando este z sea un número en valor absoluto menor que 1. ¿Sí? Entonces, miren ustedes que esta expresión que está acá, que resulta, que repito, que resulta ser esta progresión geométrica, se parece mucho a esta que yo tengo acá. Entonces, déjenme llamar a mi AZ, o mejor, expresar este elemento dentro de nuestro MA1, ¿sí? De la siguiente manera. Uno podría entonces expresarlo de esta manera. Acá, ¿sí? De esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, este menos teta menos por L resulta ser nuestro z, que me llevaría necesariamente a esta expresión, ¿sí? Esta reconversión de la expresión, miren que menos por menos da más, llegaría nuevamente acá, o sea que es equivalente a lo que yo tengo en esta parte de la ecuación. Entonces miren que si yo, digamos, me devuelvo a esta definición de una progresión aritmética, en este caso, yo tendría lo siguiente. Aquí tendría 1 más z, pero z sería este número que está acá, entonces sería menos teta L, ¿sí? Más, entonces aquí tendría z al cuadrado, pero miren que z al cuadrado es simplemente menos teta L al cuadrado, y así sucesivamente. Miren que el siguiente sería más z, pero en este caso sería menos L teta por L al cubo, y etcétera, etcétera, y así se podría seguir hasta el infinito. Entonces miren que acá, haciendo la conversión, tendría, esto es equivalente a tener 1 más este número sería negativo, entonces pongámoslo así de esa manera. Entonces acá tendría un negativo ahí, entonces sería menos teta L. Miren que el siguiente término es un número al cuadrado, y todo un número al cuadrado por definición es positivo, entonces acá tendría más teta al cuadrado por L al cuadrado, y así seguiría. El siguiente sería el cubo, daría negativo, entonces aquí sería teta al cubo por L al cubo, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es la progresión que voy a tomar. Entonces lo que tendríamos es esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces miren que esta progresión geométrica, para llegar a ella, la condición necesaria es que este z, es decir, en nuestro caso z, vendría siendo menos teta por L, ¿sí? Pero la condición acá fundamental es que
esto simplemente es un operador, este es un operador de rezagos, o sea que la condición tendría que ser que z en valor absoluto tendría que ser un número menor a 1, ¿sí? En valor absoluto. Entonces, para que esta progresión podamos o sea, hacer esta operación, este polinomio, pudiéramos expresarla a través de una progresión geométrica, es necesario que este teta sea menor que 1, ¿sí? Entonces miren que llegaríamos a esta expresión, y con esta expresión, si yo rompo este paréntesis, tendría x por 1, aquí tendría xt, este por este daría teta, y el operador de rezagos por la xt nos rezaga un periodo, y así sucesivamente. Lo que ustedes van a notar entonces acá es que al final, si yo despejo de acá la x y paso todo lo demás, ¿sí? Entonces tendría xt, este epsilon estaría acá, este menos teta xt menos 1 pasaría al otro lado, y finalmente tendría una expresión de este momento, de esta manera. Como ustedes pueden ver, esto no es otra cosa que un AR. Un AR, regresamos a la definición de un proceso autorregresivo, en este caso de un proceso autorregresivo infinito, ¿sí? Todo esto que acabo de presentarles lo que demuestra es que es posible convertir un MA, expresarlo como un proceso autorregresivo infinito, poder pasar esa conversión de invertir un proceso MA en un proceso AR es solamente posible, como ustedes acaban de ver, si este polinomio que estaba acá lo puedo expresar de esta manera, y para lograrlo siempre tiene que cumplirse que este teta sea menor que 1. Si no es así, este polinomio no tendría inversa, no podríamos tener esta inversa que está acá, y no podríamos invertir este proceso. Bueno, veamos ahora una generalización de los procesos de media móvil. En este caso vamos a suponer que el proceso de media móvil tiene este comportamiento. Miren ustedes que en esencia es lo mismo. Vamos a explicar nuestra serie de tiempo por una media, por una constante mu. Le vamos a agregar los choques aleatorios, pero en este caso vamos a rezagar esos procesos hasta q, ¿sí? Entonces a este proceso generalizado se le va a conocer como un MAQ, ¿sí? Miren que cada uno de los rezagos viene acompañado con una constante teta, ¿sí? Que acompaña a ese choque aleatorio, señalando el impacto que tiene ese choque en relación a la serie. Entonces, por ejemplo, en el caso del primer rezago tenemos Q1, para el segundo rezago tenemos Q2, etcétera, etcétera, hasta llegar al rezago T menos Q, cuyo coeficiente será Q teta. Q teta sub Q. Bueno, ahora pasamos a hacer la generalización de los procesos de medida móvil. Un proceso generalizado de este tipo luce de esta manera. Miren ustedes que la serie será explicada por una constante y por los choques aleatorios hasta agregando de a pocos tantos rezagos hasta el rezago Q. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el choque en términos contemporáneos, un rezago. Este vendrá acompañado por un coeficiente, en este caso teta 1, y así sucesivamente hasta llegar al rezago Q. En el rezago Q tenemos un coeficiente llamado teta sub Q, y por eso esta generalización se conoce como un MAQ. Bueno, al igual que hicimos con el MA1, lo que vamos a hacer es caracterizar este proceso de manera genérica a través de sus momentos, comenzando con su media, y hacemos exactamente lo mismo. Entonces a este proceso le sacamos el valor esperado a cada uno de los términos, dadas las propiedades del ruido blanco. Ustedes se van a dar cuenta que al hacer estas operaciones para cada uno de los términos, dado que los ruidos blancos su media es 0, pues finalmente atinamos con mu, que será la media del proceso. Lo mismo vamos a hacer con la varianza. Ya hicimos, digamos, ese ejercicio anteriormente. Simplemente por definiciones, la variable aleatoria menos su media al cuadrado, y eso le sacamos el valor esperado, y
a eso lo vamos a denotar como gamma cero. Este sería, digamos, la definición de esa varianza, rompiendo este término y sacando después valores esperados a cada uno de los términos, como lo hicimos con el MA1. Terminamos haciendo operaciones y dándonos cuenta que la expresión que conseguimos es al final esta que está acá. De la misma manera vamos a hacer con las autocovarianzas. Vamos a comenzar haciendo una generalización de la autocovarianza. Entonces esta ecuación, este gamma sub j es la generalización de eso. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a comenzar a operar y sacarle valores esperados y vamos a llegar a una ecuación como esta. Entonces miren que en una ecuación como esta, pues la manera más fácil de entenderla es a través de un proceso más corto, llamémoslo, hagamos un MA2 y le vamos a sacar la varianza, las covarianzas hasta el rezago, por ejemplo, hasta el rezago 4, 5, etcétera. Entonces, miren que por definición, si yo sacara gamma 0 en el periodo 0, lo que tendría entonces es este tipo de cosas. Vamos a hacerlo acá. Miren, por definición, entonces en un AR2 yo tendría, este sería nuestro proceso. Voy a suponer que la media es 0, entonces voy a tener epsilon t acá. Tendría que venir otro epsilon y lo voy a expresar de esta manera, solamente que vendría rezagado un periodo. Este sería un MA1, pero le vamos a agregar otro término, en este caso un epsilon t-2, y este sería nuestro MA2. ¿Sí? Este proceso es un MA2. Entonces vamos a calcularle la autocovarianza de esto. Vamos a calcular la autocovarianza, es decir, vamos a calcular gamma 0, ¿sí? Que por definición es simplemente el valor esperado de esto que está acá, ¿sí? Entonces tendríamos mt más teta 1 por el epsilon t-1, ¿sí? Más este mismo término, teta 2 por epsilon t-1, menos 2, perdón, y a esto lo vamos a multiplicar por el mismo término, ¿sí? Entonces aquí tendríamos epsilon t más teta 1 más por epsilon t-1 más teta 2 por epsilon t-2. Si ustedes se dan cuenta, este término es exactamente igual que este, por lo tanto, como les he dicho todo el tiempo, esto no es sino este término al cuadrado. Al sacarle el valor esperado no es otra cosa que la varianza. Entonces gamma 0 sabemos que es la varianza. Entonces miren, quiero que se den cuenta que al hacer las respectivas, digamos, combinaciones, este por este, nos damos cuenta que ese es el valor esperado de epsilon t al cuadrado, que sería la varianza del epsilon, que sabemos que es una constante y que la hemos denotado con sigma cuadrado, ¿sí? Al hacer este término con esto, tenemos dos ruidos blancos en diferentes momentos. Miren que acá lo tendríamos en t y aquí lo tendríamos en t-1. Luego ese valor esperado sería 0. Lo mismo pasaría con este que está aquí, porque aquí ya estamos en diferentes periodos, daría también 0. Después pasaríamos a este término y este por este pues está en diferentes periodos, por lo tanto también daría 0, pero al hacerlo con este término estarían en el mismo periodo, por lo tanto ahí habría una varianza que al multiplicarla por este teta cuadrado daría teta cuadrado sigma al cuadrado. Y por último tenemos este término que al multiplicarlo por este están en diferentes periodos, entonces en ese caso
esto daría 0, al multiplicarlo por este término también daría 0, pero al final, y el último término, este epsilon t menos 2 con este daría también 0. Entonces la varianza termina siendo este numerito que está acá. Entonces si nosotros le sacamos factor común, daríamos que la varianza sería 1 más teta 2 por sigma cuadrado. Ese sería el resultado de nuestro primer término. Para ver cómo se entiende un poco esa expresión, la manera de hacerlo es haciendo simplemente un MA2. Vamos a hacer un MA2, o sea, un proceso de media móvil de dos rezagos. Ese media móvil luciría de la siguiente manera. Primero le vamos a sacar el valor esperado a los siguientes términos. Definimos nuestro MA2, que eliminando la constante mu simplemente se simplifica a poner el término de choque aleatorio epsilon t, agregarle su rezago, pero le vamos a agregar una constante t1, ¿sí? Por epsilon t menos 1 el rezago, y como es un MA, tiene dos rezagos, le vamos a agregar un tercer elemento que sería teta por epsilon t menos 1. Listo. Ahora, como lo que vamos a calcular es la autocovarianza, entonces le vamos a agregar este mismo término multiplicado. Entonces acá tendría epsilon más teta 1 por epsilon t menos 1 más teta 2 epsilon t menos 2, y ya tendríamos, digamos, la expresión de la covarianza para un MA2. A esto lo vamos a llamar gamma, lo hemos estado llamando gamma. Entonces vamos a calcular gamma j. Vamos entonces a calcular entonces para esto, no, perdón, este no sería gamma j, sino sería, vamos a calcularle en este caso el gamma 0, o sea, cuando j es 0, ¿sí? Entonces aquí sería 0. Este es el caso cuando j es igual a 0, ¿sí? Tengan en cuenta que en este caso q, que es este numerito, entonces q en este caso es mayor que j, ¿sí? Entonces miren que al hacer esta factorización, es decir, romper este paréntesis y sacarle valor esperado para sacar la varianza, entonces tendríamos que primero multiplicar este por este término por este término, y nos quedaría que el valor esperado de esa multiplicación, sabemos que al multiplicar el mismo término queda al cuadrado, sería el valor esperado de epsilon t al cuadrado, que no es otra cosa que la varianza, y al ser un ruido blanco sabemos que la varianza es una constante, y en ese caso quedaría sigma cuadrado. Después lo que tocaría hacer es multiplicar este término por el siguiente, que sería este que está acá, pero miren que al hacerlo daría la multiplicación de dos ruidos blancos que están en diferentes periodos. Uno está en t y el otro está en t menos 1. Por lo tanto, el valor esperado de esa multiplicación es 0 por los supuestos que hemos hecho del ruido blanco. Lo mismo va a pasar con el tercer término. Miren que al multiplicar esto también estamos en dos ruidos en diferentes periodos, por lo tanto eso sería 0. Bueno, entonces en esta primera parte el resultado final es sigma cuadrado, que es la varianza de esa multiplicación. Después lo que deberíamos hacer es multiplicar entonces este término por cada uno de los otros términos del otro factor. Entonces comenzaríamos con este. Aquí nos daríamos que tenemos epsilon t menos 1 por epsilon t, están en diferentes periodos, su valor esperado es 0, ¿sí? Después seguiríamos con el siguiente. Miren que aquí ahora sí tenemos dos epsilon en el mismo periodo, lo cual al sacarle valor esperado es la covarianza que viene siendo de una misma variable, sería la varianza. Por lo tanto aquí ya no sería 0, sino que aquí sería, miren que acá tengo teta 1,
teta 1 por teta 1, entonces daría teta 1 al cuadrado, por el valor esperado de epsilon t menos 1 al cuadrado, que sería sigma cuadrado. Y después continuamos con el último término y aquí se hace 0 porque estaríamos en epsilon t menos 1 por epsilon t menos 2, entonces daría 0. Continuamos con el tercer término, aquí ya continuamos con el tercer término y vamos a encontrarnos con esta multiplicación. Primero multiplicamos este término con este término, como los epsilon están en diferentes periodos daría 0, después al multiplicar este término con este término nos daríamos cuenta que están en el mismo periodo, por lo tanto su valor sería más teta 2, que viene de acá, ¿sí?, por teta 1 por sigma cuadrado. Entonces, la manera más sencilla de ver esto es a través de un ejemplo. Vamos a suponer un proceso MA, un proceso MA2, ¿sí?, para simplificarlo y ver cómo funciona. Para eso lo vamos a definir. Entonces un MA2 luce de la siguiente manera. Entonces vamos a también a suponer que no está ese mu, vamos a suponer que es 0, simplemente para facilidad geográfica. Un MA2 se comportaría de la siguiente manera. Aquí vendría un teta 1, epsilon t menos 2, el epsilon rezagado un periodo, pero le vamos a agregar otro epsilon. Entonces acá tendríamos teta 2 por epsilon t menos 2. Este sería un proceso de media móvil 2, ¿sí?, de 2 rezagos. Bueno, entonces a partir de eso vamos a sacar las covarianzas. Entonces, por definición, las covarianzas están definidas como el producto de este proceso menos un media. Como la media es 0, pues simplemente sería estos mismos elementos. Entonces sería sacarle el valor esperado a este término, a toda esta expresión. Entonces acá tendría epsilon t más epsilon t menos 1 más el epsilon t menos 2. Entonces lo ponemos acá. Listo. Ahora, por definición, la covarianza es coger este mismo término y multiplicarlo por lo que estamos analizando, que en este caso es la misma expresión, t más t1 por epsilon t menos 1 más teta 2 por epsilon t menos 2. O sea, lo que estamos calculando aquí es, si bien estamos calculando la covarianza, en realidad aquí lo que nos va a dar es la varianza. Lo hemos definido como gamma 0. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo en primera instancia es calculando cuando no hay rezagos, o sea, cuando j es igual a 0. ¿Sí? Cuando j es igual a 0, entonces miren que tenemos los mismos valores para ambos casos. ¿Sí? Tendríamos los mismos valores para ambos casos. Miren ustedes que al hacer estas operaciones tendría que primero resolver estos dos paréntesis, entonces sería este por este, con lo cual al sacarle valor esperado nos daría que esta es la varianza de epsilon, que ya sabemos que es sigma cuadrado, ¿sí? Después tendría que multiplicar este término por este, y como están en diferentes periodos los epsilon, eso daría 0. Después tendría que multiplicarlo con este, pasaría exactamente lo mismo, daría 0 porque están en diferentes periodos los epsilon que están ahí. Y entonces pasaría a los siguientes términos. Entonces déjenme borrar acá y ahora sí. Entonces paso a este término y hago las mismas operaciones. Miren que aquí tendría que multiplicar primero con este
y como están epsilon t menos 1 y epsilon t, daría 0, su valor esperado. Después pasaría a este término y ahí sí los dos epsilon coinciden, epsilon t menos 1 con epsilon t menos 1, al sacarle su valor esperado, pues resulta siendo la varianza. Pero claro, vendría este teta 1 que sale el valor esperado y queda por fuera, o sea, daría teta 1 por sigma cuadrado. Después hago lo mismo con este valor que está acá y en ese caso daría 0 porque los dos epsilon están en diferentes periodos. Bueno, y finalmente, para el último término, haría exactamente lo mismo. Comienzo multiplicando este por este, su valor esperado es 0. Este por este, su valor esperado también sería 0 porque está en diferentes periodos de tiempo, y solamente me quedaría este término que sí coinciden con ambos periodos. Entonces acá tendría, miren ustedes que acá tengo teta cuadrado por teta cuadrado, perdón, teta sub 2 por teta sub 2, al multiplicarlo me quedaría teta al cuadrado, y el valor esperado de estos dos pues es al cuadrado, eso me da la varianza, o sea que quedaría sigma cuadrado. Entonces en este caso tenemos que podemos concluir que la varianza de este MA2 se comporta así. Podemos incluso factorizar un poco esto. Aquí podemos sacar factor común que sería sigma, entonces tendría 1 más teta al cuadrado, ¿sí? Todo esto multiplicado por sigma cuadrado. Ahí lo tendría. Ahora lo mismo podría hacer con J igual a 1, ¿sí? O sea, gamma 0. Entonces, aquí para sacar la covarianza, le tendría que sacar el valor esperado a este MA. Entonces, lo primero es ponerlo desde el inicio, que sería sigma epsilon t más teta 1 por epsilon t menos 1 más teta 2 por sigma t menos 2, siendo la definición de un MA2. Ahora, pero como J es igual a 1, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es rezagar ese mismo proceso un periodo. Entonces que si yo lo rezago, entonces quedaría este sigma que está en t, quedaría t menos 1, ¿sí? Más, miren que aquí cuando ustedes ven aquí el teta, el coeficiente del teta siempre es el que aparece, que el número que aparece acá. Entonces si está en 1 aparece teta 1, aquí aparece 2, el coeficiente es de 2 y así sucesivamente. Entonces como aquí voy a rezagar, aquí debería haber un coeficiente teta y aquí vendría entonces epsilon. Aquí voy a rezagar un periodo, sería ya no t menos 1 sino t menos 2, ¿sí? Y como el coeficiente que aparece es el que siempre, su índice que acompaña a teta siempre es el que está acá, entonces sería 2, ¿sí? Y así hago con el siguiente. Entonces acá, siguiendo la secuencia, sería teta 3 por epsilon t menos 3, porque lo rezagué un periodo. Y de ahí en adelante pues comienzo a hacer las operaciones que ya hemos venido desarrollando. Entonces lo voy a hacer un poquito rápido. Entonces sería este por este, como está en diferentes periodos, 0. Este por este están en diferentes periodos, 0. Y este por eso vaya, todo es 0. Aquí este con este sí coinciden. Y miren que entonces en ese caso tendríamos la covarianza del valor esperado, pues es sigma cuadrado. Sigma cuadrado por teta 1, pues teta 1. Entonces aquí tendría un teta 1, ¿sí? Por el sigma cuadrado. Y de ahí en adelante, entonces tendría este, por eso ya son diferentes, este con este diferentes, y listo, termina pues. Ahora con este con este están en diferentes periodos, 0, este con este coinciden, y miren que aquí tenemos teta 2 con teta 2, entonces aquí quedaría teta 2 al cuadrado, por sigma al cuadrado. Aquí sigma al cuadrado también.
Listo. Y el otro pues desaparece porque están. Entonces miren que aquí factorizando tendríamos que la expresión factorizando sería teta 1 más teta 2 al cuadrado. Y todo esto factor de sigma cuadrado. Si nosotros seguimos este proceso, miren que para la siguiente, aquí, miren que aquí sigue siendo cierto que, miren que J va, Q, este es Q, sabemos que este término es genéricamente Q, ¿sí? Del proceso original, cuántos rezagos estamos incluyendo. Y aquí vamos en 1, mire que aquí Q es mayor que J, ¿sí? Porque aquí apenas estamos, digamos, en un rezago, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo proceso para cuando J es igual a 2. Entonces, si nosotros seguimos haciendo ese proceso para J igual a 2, acá tengo los resultados ya un poco simplificados. Aquí tengo que para el gamma 2, este será el resultado. Cuando yo vaya a hacer el gamma 3, ustedes se dan cuenta que si siguen la secuencia, miren que cada vez que agrego un rezago, va desapareciendo un término, ¿sí? Para cuando yo voy para el tercero, ya todos, digamos, las autocovarianzas desaparecen, ¿sí? Entonces, esta es la forma de calcular esas autocovarianzas y en términos general lo puedo expresar de esta manera. Miren que cuando el J es mayor que Q, tenemos una expresión genérica de esta manera, ¿sí? Solamente reemplacen y se van a dar cuenta de los casos. Esta es la generalización de estos hallazgos que están acá. Pero cuando J es mayor que Q, que en este caso del MA2 es este caso, miren que Q vale 2, pero estamos en el rezago 3, todo es 0, ¿sí? Todo es 0. Antes de eso hay unos valores determinados que siguen esta expresión geométrica, ¿sí? Que está para cada uno de